Bien, comenzamos. Tenemos el ejemplo 2.15, del cual nos vamos a apoyar, y textualmente nos damos cuenta que es un sistema radial, el cual vamos a evaluar para una tubería. Ahí textualmente nos dice que es un tubo de bronce comercial. Bien. Lozano Martínez Gustavo, ¿se encuentra? ¿No está? Macías Hernández Williams. Sí, profesor. Apóyame con la lectura del enunciado, si eres tan amable. Ok, profesor. Dice, un tubo de bronce comercial, 90% de cobre, me parece que es. Cobre. 10% de aluminio. Uh-huh. En el interior del cual fluye vapor húmedo a los 100 grados centígrados y tiene un diámetro exterior de 50.80 milímetros, mientras que el diámetro interior es de 47.50 milímetros. El tubo se encuentra en un cuarto cuya temperatura ambiente es de 25 grados centígrados. Para distribuir las pérdidas de calor en un 65%, se desea aislar con fibra de vidrio de 0.038 Wm grados Kelvin. Determina el espesor necesario de aislamiento, suponiendo que los coeficientes de transferencia de calor por convección interior y exterior son 5000 W metros cuadrados grados Kelvin y 6 W metros cuadrados grados Kelvin respectivamente. Algo así. Gracias, Williams. Bueno, podemos darnos cuenta que... ¿Perdón? Soy Lozano Martínez. Nada más que como no estaba en la computadora, no tengo el micro, me acabo de desconectar en el celular. Ok, gracias, Lozano. Bienvenido. Ok, seguimos. Enseguida nos damos cuenta que tenemos entonces un sistema radial, que podemos visualizar que tenemos el tubo de bronce comercial. Si observamos textualmente nos dan este diámetro exterior y con un diámetro interior también, que nos dicen que vale de 41.50 y 50.80 milímetros. De esos dos diámetros obtenemos el radio interior, la mitad del diámetro interior y la mitad del radio exterior. Tendríamos estos radio 1 y radio 2. Con sus calculadoras, de favor, vamos cotejando. Y apóyenme igual con sus calculadoras para que la temperatura que se registra de vapor húmedo a 100 grados Celsius, si le aumentamos los 273.15, nos debe de dar esta temperatura donde se localiza el vapor húmedo dentro de la tubería, que nos está registrando 373.15, y el aire húmedo en condiciones ambientales, el valor de 25 Celsius más 273.15, tenemos la temperatura del aire ambiente de 298.15 grados Kelvin. ¿Estamos bien todos? Sí, profe. Textualmente nos pide calcular el espesor necesario de aislamiento, suponiendo que los coeficientes de transferencia de calor por convección interna y externa son los que tenemos en la figura, que vale para el vapor húmedo HC1 5000 watts metro cuadrado Kelvin, y el aire húmedo, el aire ambiente, perdón, HC2 de 6 watts metro cuadrado Kelvin. Bueno, con estos datos vamos a evaluar el sistema. Podemos visualizar del lado derecho el circuito térmico equivalente que estamos evaluando desde T infinito 1 hasta T infinito 2, con la finalidad de calcular el flujo de calor específico por conducción y convección radial. Lo podemos ver en la figura. Este flujo de calor no lo conocemos y para ello lo tenemos que calcular primero para utilizarlo y posteriormente encontrar lo que para nosotros es el espesor que se requiere de la cantidad de aislamiento de fibra de vidrio. Este espesor, que es el problema en su momento nos pide calcular,
Lo tenemos que encontrar conociendo todo el sistema y en su momento despejar de este análisis el espesor de lo que viene siendo la fibra de vidrio. Dense cuenta que nos proporcionan datos en su momento, también nos proporcionan la K de la fibra de vidrio y el bronce comercial. Para el bronce comercial no conocemos la K, pero sí conocemos el material del bronce comercial y a qué temperaturas extremas se está evaluando. Si observan el circuito térmico equivalente, no puedo calcular el espesor porque no conozco este espesor ni el radio 3 y mucho menos el flujo de calor específico. Por lo tanto, en la solución vamos a observar que nos plantea primero una solución en la cual vamos a evaluar el sistema del circuito térmico equivalente, pero sin aislamiento, para poder encontrar este flujo de calor específico que utilizaremos posteriormente y podamos encontrar con el flujo de calor específico, ahora sí podamos despejar y encontrar esta segunda variable que es el espesor y que en su momento ahorita no conocemos. ¿Queda claro? Sí, profesor. Bien, nos vamos a apoyar entonces de este problema y voy a poner en pantalla otro segundo donde vamos a llevar la secuencia. Listo, vemos dos archivos en pantalla. Sí. Perfecto. Del lado izquierdo tenemos el circuito, tenemos la figura y podemos observar que esta tubería de bronce comercial la vamos a evaluar con este circuito térmico equivalente. Observemos que primero vamos a analizar todo el sistema, pero le vamos a retirar el aislamiento de la fibra de vidrio. Por lo tanto, nos quedaría nada más la resistencia en el interior, que es el vapor húmedo. Después esta otra resistencia de TS1 a TS2, que es la resistencia del espesor del bronce comercial, del tubo de bronce comercial, y posteriormente la siguiente resistencia debido al aire ambiente en el exterior de la tubería. Vamos a considerar los mismos valores que nos proporcionan desde T infinito 1 hasta T infinito 2, pero aquí textualmente nos dice que sin el aislamiento. Si en cada resistencia está presente el valor de 2pi, podemos observar que 2pi por L lo estamos factorizando y lo estamos llevando al numerador de la fórmula para multiplicarlo por el delta de temperaturas, desde T infinito 1 hasta T infinito 2. Como no conocemos la longitud de tubería, vamos a observar que nada más está el valor de 2pi, ¿sí? Sin multiplicar por la longitud de tubería, y que es un flujo de calor, ¿sí? Específico por conducción y convección radial. Si observamos este circuito térmico, nos damos cuenta que están presentes la resistencia del vapor húmedo por convección, la resistencia del aire ambiente por convección y la resistencia por conducción a través del espesor del tubo de bronce comercial. Observen que ambas resistencias de convectivas es HC1 por R1 a la menos 1 o el inverso o 1 sobre HC1 R1. Aquí el valor de 2pi ya está factorizado y está multiplicando al delta de temperaturas. La siguiente resistencia, recordemos que es el logaritmo natural del radio en el cual se encuentra este espesor de K subíndice 1. Si observan en la parte superior, ¿sí? Aquí podemos ver las acotaciones y entonces entre R2 y R1, logaritmo natural, se encuentra todo lo que es el tubo, el espesor de la tubería K subíndice 1, ¿sí? Y después está el K subíndice 2, pero no lo requiero ahorita, más que el puro espesor de la tubería de bronce comercial. Y lógico, la K de ese material, perfecto. Y la otra resistencia, ¿sí? Que es la última, es la misma, similar a la inicial, pero está presente donde termina la conducción, por lo tanto es
HC2 por R2, ¿sí? A la menos 1 o el inverso de HC2R2. ¿Hasta aquí vamos bien con estas tres resistencias? ¿Preguntas, comentarios? Todo bien, profe. Profe. Perfecto. De estas tres resistencias que yo voy a sumar y que en su momento me van a dar la resistencia total, me doy cuenta que no conocemos el valor de K subíndice 1. Por lo tanto, vamos a apoyarnos, ¿sí?, de lo que conocemos como interpolación para encontrar ese valor de K subíndice 1. Y recordemos que la temperatura promedio a la cual estamos sometiendo el bronce comercial, ¿sí?, es de sumar estas dos temperaturas extremas en grados Kelvin, que serían 373.15 más 298.15 entre 2 nos arroja una temperatura promedio de 335.65 Kelvin. Calculadoras a la mano, de favor. Vamos cotejando los valores. Con esta temperatura promedio entramos a las tablas, ¿sí?, y buscamos bronce comercial. Perfecto, aquí tenemos bronce comercial, acero, bronce, pero nos dice que es un bronce comercial, que está al final de la página 254. ¿A qué temperatura promedio? A 335.65. Por lo tanto, el valor de la K de 200, que aquí visualizamos, ¿sí?, en bronce comercial, nos arroja un valor de 42, que es el que tenemos tabulado del lado izquierdo. Mientras que para 400 Kelvin nos arroja una K de 52, que es la que tenemos aquí. Bueno, ustedes ya saben interpolar con fórmula, con ecuación o con la calculadora. Por favor, cotejamos que nos arroje un valor de K de 48.78 watts con estos valores que están tabulados. Como ya tengo el valor de K, K subíndice 1, para el bronce comercial, puedo proceder a evaluar el sistema. Tenemos en la figura y en el texto del problema que con este espesor vamos a disminuir las pérdidas en un 65%. ¿Sí? Bien. El flujo de calor, con la ecuación que tenemos ya, ahora sí, del lado izquierdo, la vamos a utilizar para sustituir valores. Y es por eso que vamos a apoyarnos, ¿sí?, de ambos ejercicios, donde podemos percatarnos que una vez que hemos calculado el valor de K, lo sustituimos en la fórmula para encontrar este flujo de calor específico sin aislamiento, que en su momento es un flujo de calor específico de 71.71 watts metro lineal de tubería. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Todo bien, profe. Bien. Aquí tenemos un comentario, dice, para un 35% de pérdidas. Sí, porque el problema nos dice que este flujo de calor específico es de forma general al 100%, 71.71 watts metro lineal. Pero en el texto, voy a subir un poquito, ¿sí?, nos dice que textualmente, ¿sí?, ese espesor para disminuir lo que son las pérdidas de calor, ¿sí?, en un 65%. ¿Sí? Se desea aislar de fibra de vidrio. Por lo tanto, ¿sí?, nosotros cuando le colocamos este aislamiento de fibra de vidrio, ¿sí?, reducimos lo que es la cantidad de calor que se pierde, ¿sí?, a un 65%. Vamos a protegerlo para que no se pierda el 100%. Y en su momento, ¿cuánto es lo que vamos a perder nada más? Un 35% de calor con este aislamiento y retenemos, ¿sí?, lo demás al 65%. Es por eso
que si yo voy a perder ese 35%, ¿sí? Y disminuyo las pérdidas nada más para mantener este flujo de calor, este es el 100% y lo multiplico por 0.35 para darme cuenta que esta es la cantidad de calor que yo puedo perder con el aislamiento de fibra de vidrio. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, 25.09 watts metro lineal es lo que me voy a permitir, ¿sí?, que se pierda a través de la fibra de vidrio. Por lo tanto, tenemos nuevamente otro circuito térmico equivalente, ¿sí?, donde ahora en ambos ejemplos que están del lado izquierdo y del lado derecho nos damos cuenta que este flujo de calor específico por conducción, ¿sí?, se puede evaluar nada más para que podamos nosotros liberar fuera del sistema 25.09 watts metro lineal y que ahora vamos a evaluar nuevamente desde esa temperatura hasta T infinito 2, pero dense cuenta que ya tenemos presente ahora esta resistencia por conducción 2, que para nosotros es lo que es el espesor de la fibra de vidrio. Y a continuación, ¿sí?, tenemos con este circuito térmico equivalente lo siguiente, ¿sí? Recordemos que el flujo de calor específico es igual con la fórmula que tenemos, que es U mayúscula por área por el delta de temperaturas, donde U mayúscula es el coeficiente total de transferencia de calor, el área donde se evalúa este coeficiente, que es el área 1, y el delta de temperaturas, que va a ser analizado desde T infinito 1 menos T infinito 2. Bien, ¿cuál es U subíndice 1? Bueno, pues todo el coeficiente total de transferencia de calor para obtener el valor de U subíndice 1, que son esas resistencias que vamos a analizar, pero a la menos 1. A subíndice 1. Si estoy hablando de que es el área subíndice 1, esta fórmula que tengo aquí, ¿sí?, va a ser la que voy a evaluar, pero con el radio 1. Por lo tanto, va a ser A subíndice 1, 2pi R1. ¿De acuerdo? Si yo quiero evaluar el área 2, pues lógico va a ser 2pi R2, el área 3, 2pi R3, pero evaluado con esa resistencia total donde se evalúa el área 1, el área 2 y el área 3. Bien, dense cuenta que U subíndice 1 involucra el inverso de la resistencia total. ¿Cuáles son mi resistencia total? Las que vimos, que calculamos hace rato, donde estaba presente el sistema sin el aislamiento, que era HC1, la resistencia por conducción a través del espesor del tubo de bronce comercial, y la resistencia convectiva debido a la presencia del aire ambiente. Aquí de favor, dense cuenta que en la primera resistencia, si estoy evaluando con el valor de 2pi R1, el valor de 2pi va a pasar aquí multiplicando, ¿sí?, al delta de temperaturas, y por lo tanto, para obtener el valor de U subíndice 1, que no es más que el inverso de la resistencia total, ¿sí?, a la menos 1, aquí nos quedaría evaluando el sistema R1 entre R1, se eliminan y por lo tanto me queda nada más con HC1 a la menos 1. ¿Sí voy bien hasta ahí? Sí, profe. Sale. La segunda resistencia, lo mismo, estoy factorizando el valor de 2pi y ya nada más aquí me voy a quedar entonces con R1 entre K1, logaritmo natural del radio 2 entre el radio 1. Y la última resistencia, lo mismo, pero ahora no puedo eliminar R1 entre R2, simplemente queda R1 entre R2, que multiplica a HC2 a la menos 1. Dense cuenta que estos tres términos de estas tres resistencias fueron afectadas por el área 1, ¿sí?, que aquí textualmente nos dice, ¿sí?,
área 1 por la resistencia total, pero lógico 2pi lo estoy factorizando, ¿sí? Y me estoy quedando nada más con R1, que R1 me afecta a estas tres resistencias. Y aquí me doy cuenta que por eso en esta primera resistencia, R1 entre R1 se eliminaron, ¿sí? Y nada más me quedé con HC1 a la menos 1. En las otras dos no fue necesario eliminar porque queda R1 entre K1 y R1 entre R2. Dicho lo anterior, ¿sí? Todo esto a la menos 1 para que se vuelva el valor de U subíndice 1. Si yo obtengo ese valor de U subíndice 1, con mi calculadora sustituimos estos valores en esta fórmula y textualmente, ¿sí? Como lo vemos acá del lado derecho en el problema, estamos resolviendo cada una de estas resistencias para obtener el valor de U subíndice 1. Que por lo que podemos visualizar, U subíndice 1 nos arroja 6.44 watts metro Kelvin, que es el valor que tenemos, ¿sí? En ambos ejemplos que estamos compartiendo de la obtención de U subíndice 1. Si nos damos cuenta, el valor de U subíndice 1 lo puedo utilizar para calcular el espesor, pero aquí todavía no está presente el espesor donde está el radio 3. Llegué hasta el radio 2 y yo requiero llegar hasta el radio 3 para encontrar ese espesor. Por lo tanto, voy a volver a evaluar esta misma fórmula, ¿sí? Pero ahora con la envolvente del área 2, donde está presente R2. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Bueno, observamos del lado derecho que si voy a evaluar el circuito térmico para R2, entonces me van a quedar, ¿sí? Estas dos resistencias. La resistencia de la fibra de vidrio, ¿sí? En esta, para poder encontrar esta, aquí sería la resistencia de la fibra de vidrio que está presente entre el radio 3 y el radio 2, ¿sí? Y posteriormente la otra resistencia, que es la del aire ambiente. Démonos cuenta que también para encontrar el valor de U2, estas dos resistencias están siendo afectadas por ese radio 2 que está presente en el área 2. ¿Sí? 2pi, aquí lo tenemos en la parte superior derecha. Área 2 es igual a 2pi por R2. Recuerden que estoy factorizando el valor de 2pi, y aquí lo tengo factorizado, ¿sí? Entonces, nada más voy a buscar que este radio 2 afecte a U subíndice 2, que sería a las dos resistencias, para encontrar este valor de U subíndice 2. Y aquí está en esta fórmula, ¿sí? Donde me puedo dar cuenta que R2 entre K2, logaritmo natural de radio 3 entre R2, es la resistencia de la fibra de vidrio. La siguiente resistencia es presente, es la de convección, donde está presente ahora la fibra de vidrio, por lo tanto se presenta un radio más, que sería el radio 3. Perfecto, entonces la convección comienza donde está este radio 3 por HC2, 2pi. 2pi ya está factorizado y por lo tanto aquí ya nada más va a afectar R2 entre R3, HC2 a la menos 1. Estas dos a la menos 1, todo esto entre corchetes a la menos 1 para que se vuelva U subíndice 2. Ya tengo el valor de U subíndice 2 como una fórmula que voy a sustituir, ¿sí? Para esta ecuación donde es U subíndice 2 por el área 2 por el delta de temperaturas. Perfecto, con mi análisis dimensional, el flujo de calor específico me va a quedar en watts metro lineal y a continuación sustituimos en esta fórmula, ¿sí? Para encontrar este flujo de calor específico, ¿sí? Y es lo que tenemos del lado derecho. Ese flujo de calor específico por conducción y convección radial es igual a 2pi que multiplica, ¿sí? A lo que para nosotros es, ¿sí?
espérame, es el área 2 pi R2 que multiplica a U subíndice 2. Aquí está, todo esto es U subíndice 2, ¿sí? Que lo acabamos de encontrar. Todo esto que está entre corchetes a la menos 1 es el valor de U subíndice 2. El área, aquí está 2 pi R2 y por el delta de temperaturas. Perfecto, aquí está, ¿sí? Que es este delta de temperaturas que tenemos de este otro lado izquierdo. Ya tengo la fórmula completa sustituyendo todo y ahora voy a empezar acá a sustituir los valores que le corresponden a cada una de estas magnitudes. Dense cuenta que tenemos, ¿qué flujo de calor? No voy a poner el de 71.71, porque aquí recordemos que fue calculado el flujo de calor al 100%, y yo requiero con el aislamiento de fibra de vidrio perder nada más estos 25.09 watts metro lineal. Por eso es que puedo perder ese 35% para que tenga yo un flujo de calor del 65% en el sistema. Bien, ese valor de 25.09 es el que estamos sustituyendo aquí. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? No, profe, todo bien. Bueno. No, profe. Lo que tenemos aquí mismo en la fórmula, sustituimos cuidadosamente todas estas magnitudes. 2pi por R2, R2 entre K2, que nos la dan la K de la fibra de vidrio, logaritmo natural del radio donde ahora se localiza la fibra de vidrio, y si yo me regreso un poco al dibujo, voy a ver que la fibra de vidrio del material K subíndice 2 se encuentra, su logaritmo natural se encuentra entre R3 dividido entre R2, y a ese producto le sacamos el logaritmo natural. Por eso es que aquí está, ¿sí? Logaritmo natural de R3, ¿sí? Entre R2 más la resistencia, ¿sí? Convectiva en el exterior, que sería el radio 2 dividido entre el radio 3, HC2. A la menos 1, todo esto nos arroja, todo esto que está entre corchetes, démonos cuenta que es el valor de U subíndice 2 por el área 2 por el delta de temperaturas, ¿sí? De 373.15 menos 298.15. Bien, de esta fórmula, observen que yo aquí puedo despejar R3, ¿sí? Para poder encontrar el radio 3 y después de tener R3 menos R2, encontrar el espesor. El espesor que en el problema, ¿sí? Me piden evaluarlo para saber este espesor que le voy a asignar a la fibra de vidrio para poder aislar el tubo y no perder esa cantidad de flujo de calor de 71.71, sino nada más voy a permitirme que con el aislamiento pueda yo liberar nada más estos 25.09 watts metro lineal, y para eso estoy evaluando esta fórmula. De esta misma fórmula me doy cuenta que tengo R3 en dos términos, en la resistencia de la fibra de vidrio y en la resistencia convectiva del aire ambiente. Si estuviera R3 en este análisis nada más en logaritmo natural, pues aplico leyes logarítmicas o de espejo y puedo encontrar R3, pero acá lo tengo en el otro término como una fracción, ¿sí? Y por lo tanto voy a tener que evaluar esta fórmula con la siguiente consideración. Por medio de interacciones sucesivas, ¿sí? Voy a decir que R3 es mayor a R2 y que con esta fórmula que tengo aquí planteada la voy a utilizar para darle incrementos después de R2 y asignarle un valor, ¿sí? A R3 mayor a R2, y es por eso que estaríamos hablando, si R2 vale 0.0254, ¿sí? metros,
le incremento un valor ahorita de, ¿qué les parece bien? Otras 2, 3, 5 décimas, centésimas o milésimas. ¿Cuánto les parecería bien en esta interacción que voy a hacer? Milésimas, ¿no? Voy a pensar, ¿sí? Ahorita para irme acercando al valor, ¿sí? En poner, por así decirlo, 10 milésimas, ¿sí? Entonces serían .0264 en vez de 25.4, .264, ¿sí? Y entonces a R3 le asignamos este valor de .0264 aquí y acá, en donde está el logaritmo natural y donde está la fracción que se divide R3, y el valor que me arroje de la fórmula que tengo aquí, pero del lado derecho, debe de ser igual a 25.09. Si no es igual, si es diferente, no se cumple y aplico otra interacción sucesiva. Esto es, le aumento otras 10 milésimas a .025. .0264, ahora sería .0274 a R2. Para lo cual haríamos un programa de lenguaje de programación, Fortran, Basic, C++, ¿sí? Y esta ecuación la insertamos en ese programa, le asignamos valores y hacemos el algoritmo para decir que vamos a correr esta fórmula, esta ecuación, donde se le va a asignar a R3 un valor mayor que R2 y que a medida que lo esté haciendo las interacciones, si no se cumple este valor de esta igualdad, le incremente otras 10 milésimas y así sucesivamente. Va a llegar un momento en que vamos a alcanzar un valor, ¿sí? Donde vamos a irlo ajustando y que R3 va a tomar el valor de 45.05 milímetros. En ese momento se cumple o se aproxima el valor y se cumple la iteración y entonces se imprime porque el valor que tengo de 25.09 es igual o aproximadamente igual al otro valor que voy a obtener del lado derecho de esta fórmula, ¿sí? Y en ese momento R3 se imprime con este valor de 45.05 milímetros. Con su calculadora, por favor, ¿sí? Van a realizar toda esta operación del lado derecho, 2pi por R2, que multiplica a U subíndice 2, que es todo lo que está entre corchetes, a la menos 1, pero este radio 3 le asignan, por favor, 45.05, pero en metros, porque aquí son milímetros, entonces sería .04505 a R3. Realizamos esta operación y nos debe de dar un valor de igual o aproximadamente igual a 25.09. Por favor, hacemos la operación. Acá la tenemos del lado, ¿sí? Del lado derecho. Para este radio 2 quedaría esta ecuación con estos valores sustituyendo todos estos valores, ¿sí? Pero a R3 se le está dando este valor de .04505 metros. Por lo tanto, aquí en R3, donde aparece el logaritmo natural de R3 entre R2, se sustituye este valor, y aquí en R2 entre R3 se le asigna este valor, realizamos la operación, y nos debe de dar un valor de 25.09 o aproximadamente igual a 25.09. Muy bien, espero que calculen el valor y me dicen qué valor les arroja. ¿Qué resultado nos tendría que salir? ¿Perdón? ¿Qué resultado nos tendría que
A mí me arrojó 25.0937. En R3 es 0.045. Este valor que tienes aquí de R3, 0.04505 metros. Realizando toda la operación que está en el término del lado derecho, te debe de dar un valor, ¿sí?, de 25.0937 o 900. ¿Sí? En ese momento, ¿sí?, si lo queremos ajustar más todavía, tendremos que modificar este R3 de 0.04505. ¿Qué quiere decir? Que lo tenemos que ir acotando en milésimas, 10 milésimas, ¿sí?, o micras, para ir ajustando bien el radio 3, de tal manera que sea R3 igual, ¿sí?, a esa cantidad que ponemos para que nos arroje 25.09 watts metro lineal, igual al otro valor que va a arrojar la operación del lado derecho. El término que está del lado derecho nos arroje también 25.09, pero por el momento podemos decir que es aproximadamente igual. Cuando R3 toma .04505 metros, nos arroja un valor aproximadamente igual a 25.09 watts metro lineal. Y en ese momento se imprime, ¿sí?, por interacciones sucesivas, se imprime que entonces R3 toma este valor, ¿sí?, para un flujo de calor específico de 25.09 watts metro lineal. Con este radio 3 que ya hemos identificado por interacciones sucesivas, ¿sí?, podemos decir que R3 ahora sí es mayor a R2 con un valor de 0.04505 metros, 0.05 milímetros, y por lo tanto R3 menos R2 nos da el espesor que nos pide el problema de la fibra de vidrio, que debe de ser de 19.65 milímetros de espesor de fibra de vidrio, para que el flujo de calor que vamos a perder sea nada más de 25.09 watts metro lineal. ¿Queda claro? Sí, profesor. Bueno, aquí recuerden que estoy mencionando que son interacciones sucesivas, porque el problema no nos permitió que nada más apareciera R3 en un solo término de esta fórmula, sino que apareció aquí, pero en diferentes condiciones, en logaritmo natural y aquí como una fracción que divide en los radios, ¿sí?, R2 entre R3. Por lo tanto, en esos dos términos lo tenía yo presente. Y bueno, sí puedo resolver esta fórmula o esta ecuación de diferentes maneras, haciendo un despeje con esta ecuación que es más compleja, o en su momento utilizando esta ecuación y resolviéndolo por interacciones sucesivas hasta encontrar este R3 que nos arroja este valor. Con este espesor hemos calculado el problema y entonces ya podemos decir, ¿sí?, que la cantidad de aislamiento que se le va a agregar, ¿sí?, a la tubería con fibra de vidrio debe de ser un espesor de 19.65 milímetros para que podamos, ¿sí?, perder nada más 25.09 watts metro lineal de flujo de calor específico a través, ¿sí?, de esta tubería de bronce comercial. ¿Queda claro? ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Ninguno? Muy bien, punto y aparte. Siguiente problema. Radio crítico. En sistemas radiales
¿sí? Cuando hablamos de radio crítico, nos estamos referenciando a evaluar la cantidad de aislamiento que debemos de colocarle a esta tubería para que no nos excedamos de lo que es la protección a la tubería, ya sea para retener el calor o para en su momento protegerla de las condiciones ambientales extremas. Si ustedes en algún momento han observado algunas tuberías, nos damos cuenta que la tubería a veces lleva un aislamiento térmico. Esto es para evitar que dentro de la tubería el fluido que se está trasladando no cambie de fase debido a que las condiciones ambientales o las condiciones del medio ambiente en cualquier época del año son más extremas y que nos puede afectar con el fluido que estamos trasladando dentro de la tubería. También puede ser que en su momento, si estamos en una región extremadamente con climas extremos, llámese freáticos, ¿sí? Alaska, el norte de lo que viene siendo el planeta, manejan temperaturas extremas, muy frías, y por lo tanto se requiere, ¿sí?, de que el sistema que vamos a implementar tenga que estar protegido para que las condiciones ambientales no nos afecten con el fluido que se traslada dentro de la tubería. Y es por eso que debemos de saber qué cantidad de aislamiento le vamos a asignar a esa tubería. Y para ello se presenta este tema, ¿sí?, de sistemas radiales, conocido como radio crítico. ¿De acuerdo? Madrigal García, ¿se encuentra? Apóyame con la lectura de este pequeño párrafo del 2.16, por favor. Muy bien, punto y aparte. Gracias. Gracias, David. Bueno, si hablamos del concepto de radio crítico, aquí su compañero acaba de leer estos dos párrafos y está este punto importante. Espesor de aislamiento, ¿sí?, que en este caso reduzca la cantidad de pérdida de calor, pero maximizando la resistencia total a la transferencia de calor. En este pequeño párrafo, para nosotros radio crítico entonces va a ser lo siguiente, ¿sí?, el aislamiento óptimo que nos permita eficientar el sistema de transferencia de calor. ¿Queda claro?
Sí, profesor. Bien, yo puedo pensar en colocar la tubería y no ponerle aislamiento, 0 de aislamiento. Dale, ahí está la tubería. Pero si en épocas de invierno las condiciones climatológicas son extremas o son temperaturas muy bajas, este sistema va a presentar problemas porque el fluido que se transfiere puede cambiar de fase, ¿sí? Puede bajar su temperatura, descender la temperatura del fluido que se está trasladando dentro de la tubería, e incluso, ¿sí? Si es muy baja la temperatura, este fluido puede cristalizarse o solidificarse dentro de la tubería, ¿sí? Por lo tanto, debo de pensar en un aislamiento térmico para que el fluido que va dentro de la tubería, en el proceso que se está llevando a cabo en esa región, ¿sí?, se traslade sin ningún problema de un punto A a un punto B. Y por eso se presenta lo que es el radio crítico. ¿Qué cantidad de aislamiento le debo de colocar a la tubería, ¿sí?, para evaluarla en condiciones críticas de las épocas del año, que es invierno o verano-invierno, ¿sí?, de tal manera que no tenga problemas el sistema de operar en cualquier época del año, importar las condiciones climatológicas de la región. Ok, tengo en el almacén cierta cantidad de aislamiento, pero no es por lo que tengamos de aislamiento almacenado, porque puede uno decir, bueno, ponle nada más 2 milímetros de aislamiento o ponle 40 milímetros de aislamiento. ¿Cuál de estas cantidades es la que le vamos a agregar de aislamiento a la tubería? Bien, no vamos a adivinar ni tampoco vamos a inventar. Vamos a evaluar lo que es el tema de radio crítico para saber qué cantidad de aislamiento nos permite, ¿sí?, maximizar el flujo de calor del sistema, pero en su momento, ¿sí?, que las resistencias a ese flujo de calor se puedan equilibrar y no nos afecten con lo que es la transferencia de calor. Por eso aquí dice, es el espesor de aislamiento que puede, ¿sí?, reducir lo que es la pérdida de calor. O sea, vamos a proteger el tubo para que no perdamos ese flujo de calor dentro de la tubería. Y aquí textualmente nos dice, maximizando la resistencia total a la transferencia de calor. Que las resistencias sean máximas por conducción y convección para retener el calor dentro de la tubería y se tenga el mayor flujo de calor. ¿Queda clara esa parte? Ahora sí. Sí, profesor, está claro. Bueno, con este mismo problema, vamos a observar un desarrollo de cómo vamos a aplicar lo que es radio crítico en una tubería que en su momento va a tener los aislamientos que aquí nos dicen textualmente. Pero vamos a calcular el inciso 1 y el inciso 2. En el inciso 1 nos dice, un tubo de cobre de pared delgada con un radio interior R1 es usado para transportar refrigerante. Recuerden que el refrigerante es un fluido que puede cambiar de fase líquida a gaseosa, pero las características del refrigerante es que puede extraer, ¿sí?, o retirarle calor a una sustancia o a algún producto. Esa es la intención de que el refrigerante en su trayectoria y no en un contacto físico directo, sino por medio de un sistema que en su momento es un sistema de refrigeración, ¿sí?, que está en su momento es un sistema cerrado, puede estar circulando a través de una tubería y estarle retirando un delta de temperatura al producto, ¿sí?, para mantenerlo estable a baja temperatura sin necesidad de que este producto entre en estado de descomposición. Simplemente se puede almacenar, refrigerar o congelar a baja temperatura el producto. A una temperatura baja, T subíndice I, ¿sí?, la cual es menor a la del aire ambiente. Efectivamente, la de las condiciones ambientales, T alfa, ¿sí?, que ahí está, T infinito, perdón, ¿sí?, en el dibujo, este es el aire ambiente,
y podemos observar que T infinito es la temperatura del aire ambiente, pero que dentro de la tubería se registra una temperatura T subíndice I mucho menor a las condiciones ambientales alrededor del tubo. En este caso hay un espesor óptimo, ¿sí?, asociado a la aplicación del aislamiento del tubo. ¿Cuál es el espesor óptimo? Lo que vamos a evaluar como, ¿sí?, radio crítico. Vamos a encontrar esa cantidad de espesor óptimo para el sistema. Y posteriormente nos pide que se confirme el resultado anterior que hemos calculado mediante el cálculo de la resistencia térmica por unidad de longitud del tubo para un diámetro. Aquí ya nos dicen el diámetro de la tubería, que son 10 milímetros, considerando los siguientes espesores de aislamiento, que serían 2, 4, 5, 10, 20 y 40, y que en su momento el aislamiento está compuesto de este material que es celulosa de vidrio, y que el coeficiente, ¿sí?, en la superficie exterior donde se encuentra el aire ambiente, existe un coeficiente convectivo de 5 watts metro cuadrado Kelvin. Con estos datos vamos a ver la solución que está a continuación. Solución. Para resolver el problema se tendrán las suposiciones siguientes. Las condiciones son de estado continuo. Punto y aparte. La transferencia de calor es en el plano unidimensional, en la dirección radial cilíndrica. La resistencia térmica en la pared del tubo es despreciable, ¿sí? Y las propiedades de aislamiento son constantes. Perdón, el último es el intercambio por radiación entre la superficie exterior y el aislamiento y los alrededores también será despreciable. Por lo tanto, vamos a evaluar conducción y convección. Dense cuenta que tenemos el número 1, que es el inciso 1, donde vamos a calcular, a determinar si existe un espesor óptimo de aislamiento, que en su momento nos permita reducir la cantidad de calor que se transfiere. La resistencia a la transferencia de calor entre el refrigerante y el aire es dominado por la conducción, y en el aislamiento, ¿sí?, en ese caso, y por la convección en el aire ambiente. Por lo tanto, el circuito térmico equivalente nos queda de la siguiente manera: un flujo de calor específico por conducción y convección desde la temperatura en la superficie interior, ¿sí?, del tubo, toda la superficie interior, hasta la temperatura del aire ambiente exterior, donde se encuentra presente las dos resistencias que podemos ver aquí a continuación, ¿sí? La primera resistencia es en el espesor de la tubería, el radio exterior entre el radio interior, logaritmo natural, dividido entre 2pi por la K, ¿sí?, del material del tubo. Y la otra resistencia, que es el inverso de HC, ¿sí?, que viene siendo para nosotros el aire ambiente. HC, que vale 5 watts en el aire ambiente, metro cuadrado Kelvin, 2pi por R, ¿sí?, que es el valor que nos va a involucrar esta resistencia convectiva, donde se está evaluando esta área de 2pi por R. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Preguntas? Vamos a estar viendo de Parece que no, profesor. ¿verdad? Ok. Bueno, mencioné hace un rato que íbamos a evaluar el sistema y que íbamos a encontrar una fórmula para encontrar el radio óptimo o radio crítico. Bueno, tenemos aquí presentes las dos resistencias. Recordemos que estas dos resistencias nos dan la resistencia total,
y que en su momento, para este problema, esta sería mi resistencia total. La resistencia, ¿sí?, del espesor de la tubería más la resistencia convectiva, ¿sí?, donde puedo observar que al sumarlas me dan la resistencia total. Esa resistencia total, si la sustituimos en el sistema radial, ¿sí?, donde es el cilindro, tenemos entonces que el flujo de calor específico por conducción y convección radial es igual a ese delta de temperaturas entre la resistencia total y que nos va a resultar en watts metro lineal. Punto y aparte, el espesor óptimo del aislamiento deberá de estar asociado con los valores de R, el cual pueda minimizar que el flujo de calor, ¿sí?, o en su momento maximiza la. Entonces, ese espesor óptimo va a tener esa función, ¿sí?, reducir la cantidad de calor que se pierda, ¿sí?, para poder maximizar las resistencias que retengan el flujo de calor dentro de la tubería o del sistema. Tal valor podrá ser obtenido con los requerimientos siguientes. Si observamos la diferencial de la resistencia total entre la diferencial de R igual a 0, en consecuencia, cuando evaluamos esta fórmula, nos va a quedar una ecuación que no es muy compleja, que nos dice que el radio crítico o el radio óptimo va a ser el producto de K entre HC. Estas dos constantes, K y HC, ¿sí?, son obtenidas de esta evaluación, y aquí ya es la segunda derivada de la resistencia total entre el radio, su segunda diferencial, ¿sí?, y por lo tanto nosotros vamos finalmente a obtener esta ecuación, donde la vamos a referenciar para evaluar el radio crítico, ¿sí?, que en su momento el radio crítico va a ser igual a K entre HC, la K de conducción entre la HC convectiva, donde estamos evaluando el sistema. Dicho lo anterior, ¿sí?, a continuación tenemos que con esta fórmula que ya tenemos, la vamos a utilizar para resolver el problema del punto 2, el inciso 2. Dice, por debajo del cual, ¿sí?, el flujo de calor específico por conducción y convección radial se incrementará al incrementarse R, y por encima del cual este flujo de calor específico decrecerá al incrementarse, ¿sí?, también el valor de R. Recordemos que R en nuestro sistema radial está presente debido a que es un cilindro, y por lo tanto vamos a cuidar qué cantidad, ¿sí?, de aislamiento le vamos a proporcionar a la tubería para que ni sea más aislamiento ni tampoco sea menos aislamiento en el sistema y que en su momento no nos afecte. Bueno, si observamos, el radio crítico involucra la constante de conducción a través del sólido y la constante convectiva a través del fluido que está en movimiento. Si dividimos esas dos constantes, encontramos el radio crítico, que en su momento nos va a indicar qué cantidad de aislamiento es el óptimo para eficientar el sistema. Dicho lo anterior, en el punto número 2, nos pide determinar la resistencia térmica asociada con el aislamiento de espesor variable. Recordemos que vamos a tener varias cantidades de aislamiento, desde 0 aislamiento y así sucesivamente. Bueno, punto y aparte, sabemos que el aislamiento está compuesto de celulosa de vidrio, ¿sí?, cellular glass, y de la tabla de las propiedades termofísicas de la materia, ¿sí?, en el anexo A3, aislamientos industriales. Nos vamos a ir a los aislamientos industriales, vamos a buscar el anexo A3, A2, A3, aquí empiezan, ahí está. Vamos a buscar celulosa de vidrio.
Maderas. Caray, me fui hasta el anexo 4, me regreso. Decía vidrio celular. Sale como Aquí vidrio está, aquí celular. está. Gracias, gracias, gracias. Ahí está. Entonces, vidrio celular. Aquí está. ¿Sí, verdad? Tenemos este. No, a 2, me regresé mucho. Sale. Aquí nos dice que a una temperatura de 285 Kelvin, ¿sí? Vamos a tomar el valor, ¿sí?, de la página, pues aquí está la página 262, a esta temperatura máxima, ¿sí?, en Kelvin supuesta, o sea que no nos está proporcionando la temperatura promedio, sino que nos da esta temperatura supuesta para que tomemos la K. Por lo tanto, nos vamos a ir a esa temperatura de 285 en la página 262, y aquí tenemos que para 285 Kelvin el valor de K en lo que es el vidrio celular es de 0.055. Tomamos ese valor, ¿sí?, 0.055 watts metro Kelvin, y a continuación, ¿sí?, sabiendo que el coeficiente de convección entre la superficie exterior del aislamiento, que en este caso es el aire ambiente, es de 5 watts metro cuadrado Kelvin, ahora sí, dividimos esta K entre esta HC, ¿sí?, con nuestro análisis dimensional nos va a resultar en metros, y por lo tanto, ¿sí?, al dividir K entre HC nos da un valor de 0.011 metros, que en milímetros viene siendo 11 milímetros. Ya tenemos la cantidad de radio crítico, ¿sí? Recordemos que es la cantidad de aislamiento que le vamos a incrementar. Si en nuestro ejemplo, ¿sí?, aquí me voy a trasladar al ejercicio, tengo que el radio crítico es de 11 milímetros, este debe de ser mayor al radio interior, efectivamente, que son 5 milímetros, ya que el diámetro de la tubería es de 10 milímetros, ¿sí? Entonces, de favor, con este radio y con estas indicaciones tenemos que el espesor crítico sería
esos 11 milímetros menos 5 milímetros, tenemos un espesor crítico de 6 milímetros. Recordemos que el radio, ¿sí?, de lo que es el tubo, ¿sí?, viene siendo 5 milímetros. Si a estos 5 milímetros yo no le pongo 0 de aislamiento, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien todos? ¿Viendo la tabulación? Sí, profe. Sale. Sí, profesor. Bueno, entonces de favor voy aquí a colocar esto más o menos así para que veamos las ecuaciones y vamos a hacer lo siguiente. Me voy a apoyar nuevamente de los dos ejercicios. Sale, me coloco aquí en la resistencia. Esta es la resistencia por conducción, ¿sí? Recordemos que es logaritmo natural del radio exterior entre el radio interior dividido entre 2pi por la K, que es la celulosa de vidrio. Bueno, con esta fórmula la vamos a utilizar n número de veces. ¿Cuántas? Las que nos dice el problema que vamos a colocar el aislamiento. Primero sin el aislamiento, por lo tanto, esta fórmula que tenemos aquí, ¿sí?, del lado derecho, ¿sí?, la visualizamos que con el espesor de aislamiento igual a 0, la resistencia térmica por conducción para 0 de aislamiento va a ser igual, ¿sí?, a esos 5 milímetros, entre los 5 milímetros, porque no le hemos puesto aislamiento, logaritmo natural, con su calculadora, por favor, cotejamos esta operación, dividido entre 2pi por la K, que vale para la celulosa de vidrio, 0.055 watts metro Kelvin. Checando aquí las unidades, ¿sí?, milímetros entre milímetros se eliminan, 5 entre 5, ¿sí?, le sacamos logaritmo natural y lo dividimos entre 2pi por este valor de 0.055 y les debe de arrojar 0 metro Kelvin watt. ¿Es correcto? Bien, es este valor que tenemos del lado derecho tabulado, donde las resistencias por conducción con 0 aislamiento nos da una resistencia de 0. ¿Sí vamos bien? Sí, profesor. Vamos. Perfecto. Ahora coloco los 2 milímetros de aislamiento, ¿sí? Aquí lo vemos del lado izquierdo, lo voy marcando con marcatextos. Entonces serían 5 milímetros del tubo más estos 2 milímetros de aislamiento, ya tengo un radio, ¿sí?, que vale 7 con el aislamiento. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer lo siguiente, acá del lado derecho, ¿sí?, el espesor, si lo llevamos a 2 milímetros de aislamiento, que el problema nos dio estos 2 milímetros, bueno, serían 7 milímetros entre 5, ¿sí?, porque el radio exterior ya subió, con 2 milímetros de aislamiento se fue a 7 milímetros, el radio interior sigue siendo de 5, ¿sí?, logaritmo natural entre 2pi y la K. Con 2 de aislamiento tenemos 0.97. Calculadora, checamos esta operación y es lo que tenemos aquí, del lado izquierdo, que nos da el valor de 0.97. ¿Es correcto? Correcto, profesor. Estamos observando cómo tabulamos y de dónde provienen estos valores que ya están tabulados aquí en las resistencias por conducción. Le aumentamos 5 milímetros ahora al tubo, ¿sí? Por lo tanto, lo vamos a trabajar con 5 milímetros de aislamiento. Si tenemos los 5 milímetros del diámetro del tubo más 5, entonces estos 5 milímetros nos llevan a un radio de aislamiento de 10 milímetros. Por lo tanto, sería ahora 10 entre 5, logaritmo natural entre 2pi, y la K de la celulosa de vidrio les da 2.0 metro Kelvin watt, que es lo que está tabulado del lado izquierdo. ¿Vamos bien? Punto y aparte. Seguimos.
Si aquí iba yo a irme al de 10, pero recuerden que saqué el espesor crítico que fue obtenido de ese radio crítico, y aquí tenemos que nos dice que va a ser un espesor de aislamiento de 6 milímetros. Por lo tanto, vamos a irnos, si tengo este espesor de 6 milímetros, 5 más 6, el radio crítico sería de 11. Aquí está resaltado con esta simbolito ahí de asterisco. Perfecto. Entonces ahora vamos a ver aquí que 11 entre 5, entre 2 pi k, nos da 2.28, que es el valor que está tabulado, ¿sí?, para esa resistencia con un espesor crítico de 6 milímetros, 2.28. De la misma manera, hacemos lo mismo para 10 milímetros de aislamiento, 20 de aislamiento, y con 40 milímetros de aislamiento, tal como lo tenemos, ¿sí?, del lado izquierdo tabulado. Y los valores que nos fue arrojando en cada una de esas operaciones. ¿Todo va bien hasta aquí? La segunda ecuación es una resistencia de convección debido al aire ambiente. Y aquí lo ven con color morado del lado del ejemplo del lado derecho, que vamos a evaluar esta ecuación también las mismas cantidades de veces que la hicimos con la resistencia anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Para 0 de aislamiento, lógico, aquí tendríamos el inverso de 2pi, HC que vale 5, y el radio. ¿Cuánto vale el radio para mí si no hay aislamiento? Lo que son 5, ¿sí?, .005 metros, que son esos 5 milímetros. Bien, aquí lo tenemos, evaluamos la fórmula y nos da 6.37 metro Kelvin watt. Aquí está, del lado, ¿sí?, izquierdo tabulado, la resistencia convectiva con 0 de aislamiento, con 2 milímetros de aislamiento. Aquí se modifica el radio, porque ahora el aislamiento de 2 milímetros que se le suman ya son .007, y nos da una resistencia de 4.55, que es la que tenemos tabulada. Para la siguiente, que es en donde está el espesor crítico con el radio crítico, que son 11 milímetros, 2.89, ¿sí?, que está hasta acá. Perdón, antes de esa la de 5, que fue 3.18. Y así sucesivamente los demás valores, 2.12, 1.27 y 0.71, que son estos valores que están tabulados. Ya vimos de dónde vienen estos valores, de qué fórmula y cómo se viene evaluando cada una de estas cantidades en base a las resistencias convectivas con los aislamientos que estamos evaluando en el problema. ¿Preguntas hasta aquí? No, De las resistencias nos iban a dar la resistencia total, ¿es correcto? Aquí está. Resistencia total es la resistencia de conducción más la resistencia convectiva, y nos va a quedar en estas unidades, metro Kelvin watt. Por lo tanto, es lo que estamos aquí tabulando. Con su calculadora no hay pierde, 0 más 6.37, estoy sumando las resistencias térmicas, ¿sí?, que en este caso es la de conducción más la de convección, y me da el 6.37, ¿sí?, que es la resistencia total, y que aquí lo tenemos del lado izquierdo, del lado derecho, en el ejemplo, la resistencia total con 0 de aislamiento de espesor, ¿sí?, sumamos esas y nos da 6.37 metro Kelvin watt. Milímetros de espesor de aislamiento, ¿sí?, sumamos en forma horizontal 0.97 más 4.55 y tenemos el 5.52. ¿Es correcto hasta aquí cómo vamos obteniendo los valores? Sí, profesor. Bien, dense cuenta que esta sería mi resistencia en base al espesor crítico, al radio crítico, 5.17.
que aquí la tenemos también calculada, y las otras 3, ahí están, tabuladas y calculadas. Posteriormente, ¿sí? Aquí nos da textualmente la fórmula para el flujo de calor por conducción y convección radial, el delta de temperaturas entre la resistencia total. Nosotros ya tenemos la resistencia total en esta columna número 5, que es la columna vertical número 5, la resistencia total. Pero nos dice que consideremos arbitrariamente que el delta de temperaturas se va a dar de 20 Kelvin entre el refrigerante, ¿sí?, y la temperatura del aire ambiente. Por lo tanto, estos 20 Kelvin los vamos a trasladar, que va a ser para nosotros el delta de temperaturas. Y es por eso que a continuación, ¿sí?, tenemos la fórmula del lado derecho y las operaciones que vamos a utilizar para cada una de estos valores con esta misma ecuación que está aquí. El delta de temperaturas entre la resistencia total, perfecto. Sería 20 entre 6.37, 3.14, que es este flujo de calor específico, con 0 de aislamiento. Posteriormente, 20 entre 5.52, con 2 milímetros de aislamiento de espesor, 3.62, que es lo que calculamos y está sustituido en la tabulación. Y así sucesivamente el 3.86, 3.77, perdón, 3.87, 3.77, 3.37 y 2.83. ¿Hasta aquí todo va bien? ¿Cómo se van obteniendo y cómo vamos utilizando la fórmula y los cálculos? Sí, profesor. Vamos a interpretar la tabulación, todos ponemos atención, ¿sí? Si observamos la tabulación me dice que el radio crítico se encuentra presente donde está este espesor crítico, que yo tengo, ¿sí?, mis resistencias que van por conducción de 0 hasta 6.37, mientras que las de convección vienen del valor más alto de 6.37, acá fue 6.36, perdón, de 6.37 hasta 0.70. Si los calculamos con los espesores de aislamiento, que son los mismos. Con estos mismos espesores de aislamiento, el radio crítico nos dice que debemos de obtener una resistencia total, ¿sí?, que en su momento, ¿sí?, pueda minimizar la pérdida de flujo de calor. Y aquí lo vemos, ¿sí? Cuando mis dos resistencias que casi se balancean o casi son iguales, no son iguales, sino aproximadamente se están equilibrando, mi sumatoria de la conducción y la de convección en este radio crítico están casi equilibradas, y es que al sumarlas me dan 5.17. Dense cuenta que en este punto las resistencias se están minimizando, ¿sí? Aquí se ve 6.37 viene bajando hasta 5.17 y después empiezan a aumentar. Por lo tanto, aquí es donde las dos resistencias, al sumarlas, se reducen, pero al reducir esas resistencias nos damos cuenta que el flujo de calor es de 3.87. Fue el máximo flujo de calor con este radio crítico. Antes y después de este radio crítico, el flujo de calor, ¿sí?, no alcanzó su máximo valor. Fue flujos de calores menores a 3.87. Y esto lo voy a interpretar, ¿sí?, en la hoja milimétrica. Aquí está en forma, en papel, que está trazados los valores, pero me voy a apoyar aquí de este otro para que esto mismo lo veamos, ¿sí? Lo que está tabulado, aquí lo tenemos. Tomamos este eje Y para todas las resistencias, un eje Y paralelo para el flujo de calor, ¿sí?, que si aquí la resistencia más alta casi llega a 7, aquí está el valor, y el flujo de calor más alto llega a 4, por lo tanto aquí manejo un escalímetro, ¿sí?, donde ahora si son en la resistencia 2 unidades, en el flujo de calor va a ser 1 unidad, ¿sí?, y aquí lo tenemos. Pero en el eje X va a ir todo desde el origen, 0 de aislamiento, hasta 40 milímetros de aislamiento en este valor del eje X como espesor.
Dense cuenta que las resistencias por conducción inician desde cero y llevan esta trayectoria. Ahí están las resistencias por conducción. Las resistencias por convección, en esos puntos tabulados, se marcaron los puntos, se intersectan y viene de un valor de 6.37, ¿sí?, hasta una resistencia convectiva de 0.71, ¿sí? Aquí está, con 40 de aislamiento. Y en este punto de espesor crítico, efectivamente, se están aproximadamente igualando las dos resistencias, se están minimizando para que en ese punto de espesor crítico el flujo de calor para nosotros sea máximo de 3.87. Antes de este radio crítico, ¿sí?, el flujo de calor es menor y después también es menor, decrece. Por lo tanto, podemos cumplir que con el espesor crítico, que es nuestro radio crítico, con un aislamiento de lo que es el aislamiento de fibra de vidrio, podemos... sí, dígame. Disculpe que le interrumpa, tengo examen, ¿me puedo retirar? Sí, claro que sí, ya acabé, ya nada más termino aquí de explicar esta nota y ya. Adelante, vete a tu examen. ¿Sale? Ok, en estos menos de un minuto, ya entonces tenemos para todos que podemos visualizar que efectivamente con el radio crítico se obtiene un máximo flujo de calor reduciendo, ¿sí?, no eliminando, sino reduciendo las resistencias que están en el sistema y que para nosotros no podemos ponerle ni más ni menos que un espesor de 6 milímetros de aislamiento. Si llevamos 40 milímetros, de nada nos sirve, estamos aislando la tubería con material de sobra, estamos tirando el aislamiento a la basura, ¿sí? Si le ponemos 2 o 3 milímetros de aislamiento, tampoco nos conviene, porque no estamos obteniendo una eficiencia de un máximo flujo de calor. ¿Queda claro el por qué el radio crítico? Sí, profe. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Ninguno? No,